Saludos mis amigos, aquí estamos listos como toda la semana en esta, pues vamos a conversar de manera puntual, como casi siempre hacemos en Foro Semanal, de un tema que nos sigue ocupando, que sigue llamando la atención y es el tema de Haití. Solo que la mirada de esta semana es en el aspecto económico. Cómo están impactando las medidas que está tomando el gobierno, que ha tomado el gobierno con el cierre de la frontera y demás, cómo ha impactado la economía. Pues les tengo a un experto, como yo siempre les traigo a ustedes aquí. Saludos a nuestro queridísimo profesor Antonio Siriaco Cruz. Bueno, para mí siempre es un placer estar en tu programa, Marical. Ajá. Siempre cuenta conmigo. Usted es un amigo de Foro Semanal. Claro, así es. Yo soy parte de este proyecto. Sí, señor, eso es verdad. El profesor es decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, nuestra queridísima UAS, y amigo de Foro Semanal y de los periodistas, porque el profesor es muy querido, usted es muy querido, profesor, no, porque en los medios de comunicación. yo pienso que ustedes me han dado una gran oportunidad. No, y eso nosotros es mutuo, pero también uno es agradecido. Ah, sí, eso es humilde ser agradecido. Así es. Bueno, profesor, vamos a entrar en materia. Esa situación que está viviendo República Dominicana y Haití, ¿cómo ha afectado la economía y el panorama que se vislumbra? Y ya a final de año, ya estamos en octubre, que es el mes número 10 de este 2023. Mira, Mari Carmen, lo primero es que en la República Dominicana y Haití básicamente tienen un vínculo comercial, históricamente, ¿no? Y la República Dominicana exporta a ese mercado alrededor de casi 1.100 millones de dólares. Y es quizás de los pocos mercados donde la República Dominicana tiene una balanza comercial positiva. Y yo creo que eso es un elemento importante. Cuando hablamos de un flujo comercial de 1.100 millones de dólares, es decir, eso diariamente el flujo es alrededor de 2.5 millones de dólares. Para que la gente tenga una idea, en estos 15 días donde la frontera está cerrada, la República Dominicana ha dejado de exportar casi 40 millones de dólares. Que es mucho. Que es mucho. Entonces, veamos ahora los elementos muy particulares. ¿Qué sectores se han visto totalmente afectados? Bueno, el sector avícola, el sector, por ejemplo, productor de pollo, el sector productor de huevos, que nosotros exportamos mensualmente a Haití 52 millones de unidades de huevos. Y esos son sectores importantes. Un sector pecuario y avícola que durante un año tiene un comercio que sobrepasa los 32 millones de dólares. Pero también otro tipo de productos, por ejemplo, productos de carácter agroindustriales. Un sector, por ejemplo, que produce plástico en la República Dominicana, vende todas las sillas de plástico prácticamente en Haití. Y los productos, por ejemplo, como embutidos, que hay producción de embutidos que están dirigidos precisamente al mercado haitiano. Entonces, todo eso se ha visto afectado. Una zona franca del lado haitiano, pero cuyo capital es dominicano, que también de una forma u otra se ve afectada, que es la famosa zona franca de Codevi, donde hay 19.000 empleados haitianos y casi 1.000 empleados dominicanos. Todo eso, si uno le añade los 4 bloques fronterizos de compra y venta de transacciones que se dan en la frontera, como el caso de Dajabón o el caso, por ejemplo, de Lea Piña o Jimaní y Pedernales, estamos hablando de que en esa franja y en esos 4 grandes bloques hay un comercio informal de casi 430 millones de dólares. Todo eso se ha ralentizado. Si a eso uno le suma que eso tiene un impacto en la economía, en la actividad económica, porque la economía dominicana este año tendrá un crecimiento mucho menor que el crecimiento del año 2022. Y estamos diciendo que eso representa casi alrededor de 0.8% del PIB. ¿Es mucho? Es mucho, relativamente es mucho, y le quita capacidad a la República Dominicana
en términos de creación de empleo. Entonces, y no el empleo que se genera, oye bien, en esa zona, sino en la zona donde se producen esos bienes que se compran y venden o exportan hacia Haití. Se reduce el empleo, porque si se cierra la frontera, como evidentemente se ha cerrado, los empleos que están vinculados con la producción de pollo, ¿qué ocurre? Los empleos que están vinculados con la producción de huevos, ¿qué ocurre? Los empleos que están vinculados con la producción incluso de arroz, porque hay un tipo de arroz que es el arroz puntilla que se comercializa en la frontera. Entonces yo creo que esta situación es una situación de perder. Ambos países pierden. Precisamente, profesor, ¿cómo entiende usted que el gobierno va a poder sortear esta situación, esa ralentización de la economía que, como usted ha explicado, no solo se paraliza o se disminuye en la zona fronteriza, sino en todo el país, digamos por el efecto dominó que tiene, en que el arroz no se produce en la frontera, lo produce el nordeste y otros puntos del país, igual los huevos que básicamente en Moca. En definitiva, ¿cómo puede el gobierno en términos económicos sortear esa situación tomando en cuenta que hay un déficit fiscal que ronda el 2 o el 3%? El 3%. El 3%. Entonces, sí. ¿cómo puede asumir tantos compromisos encima de todos estos préstamos que ha hecho el gobierno, que le tocó la pandemia y demás, y manejo bien o mal de la economía? Esto se suma a esa situación. Mira, ¿Cómo enfrentarlo? Por eso yo digo que en el mediano y largo plazo esta situación se tornará insostenible. Hay un entorno económico donde la economía crece menos, donde el gobierno está destinando mucho más o destinará más recursos como subsidio. Si a eso tú le sumas la situación que se ha generado y se está generando en el Medio Oriente. Es decir, fíjate que los precios del petróleo, para poner un ejemplo, que rondaron los $90, comenzaron a bajar. Luego entonces viene el tema del conflicto entre Israel y Palestina, y entonces los precios del petróleo volvieron a subir y están rondando ahora por los $86 el barril. Cuando tú observas el presupuesto de este año, el gobierno fijó precios de compra del petróleo a $78 el barril. O sea que ya hay un déficit. De manera que en estos momentos el gobierno está comprando el petróleo $8 por encima de lo presupuestado. Si uno anualiza ese diferencial, es decir, si los precios del petróleo siguen y este año terminan a $86 el barril, adicionalmente hay que buscar más de 440 millones de dólares, solamente adicionalmente a la factura petrolera que normalmente se paga en la República Dominicana. Y si a eso entonces tú le sumas el tema de Haití, que el gobierno tiene que buscar subsidios a los productores, y que esos subsidios, claramente, estamos hablando de a razón diario de 2.5 millones de dólares. Estamos hablando de que... Si fuera a subsidiar la totalidad. La totalidad, estamos hablando, si tú lo anualizas, si la frontera permanece cerrada durante todo este año, estamos hablando que el gobierno tendrá que adicionar a esos 440 millones de dólares, 220 millones de dólares para subsidiar a los productores. Estamos hablando de un monto adicional de 660 millones de dólares que no están en el presupuesto. Y eso significa que el gobierno o tendrá que endeudarse o buscar esos recursos, o sencillamente algunas partidas del gasto público que estaban dedicadas a la inversión, disminuir la inversión y entonces dedicarlo a los pagos de subsidios. Todo eso tiene una implicación en la dinámica de la economía. Va a crecer menos la economía, va a generar menos empleo en la economía. Y eso yo creo que hace que esta situación se torne insostenible. Pero yo creo que el gobierno ha comenzado a flexibilizar el tema del cierre de frontera. Lo que ha ocurrido es que del otro lado, como también tienen poco que perder en el sentido de que es un país pobre, y entonces están apostando
bueno, sencillamente a presionar a la República Dominicana y mantiene la frontera del lado haitiano cerrado. Esta situación, ¿cómo es que se va a sortear, profesor? Porque mucho cuarto que se han dejado de perder, el gobierno está constreñido, es un año preelectoral. Mira, Mari Carmen, los países básicamente no se suicidan. Y el hecho de que la mano de obra de origen haitiano se limite, eso va a tener como consecuencia, bueno, en primer lugar, en el sector construcción va a haber una escasez de mano de obra extranjera para determinado tipo de actividades que se hacen ahí. Eso trae como consecuencia que la oferta de vivienda se reduzca. Y la agricultura también ahí se voy. abastece. Entonces eso significa que los precios de la vivienda pueden aumentar. En la medida que persista el tema de la escasez, eso es el impacto más inmediato. En el caso, por ejemplo, de la producción de arroz, que la producción de arroz utiliza mucha mano de obra extranjera de origen haitiano en la siembra y cosecha de arroz, pero básicamente en la siembra. Eso trae una escasez de mano de obra y entonces limita la oferta de arroz y los precios del arroz tenderán a subir. Vamos al caso, por ejemplo, de los bananos. Nosotros somos exportadores netos de banano y básicamente banano orgánico al mercado, en este caso europeo. La gran mayoría de los que cortan el banano son extranjeros de origen haitiano. Se reduce la cantidad de mano de obra. En el corto plazo va a haber escasez en ese sector y las exportaciones, ¿qué va a ocurrir? Van a caer. Oye bien, nosotros utilizamos la mano de obra extranjera en la recolección de café. Ahí también puede haber dificultades en el uso de mano de obra extranjera y también puede haber una escasez o precios más altos. Ese es el impacto en el corto plazo, porque el productor no tiene capacidad de manera inmediata en sustituir o mecanizar, que es lo que se requiere, de manera inmediata, y mecanizar una mano de obra, en este caso física, por una máquina. Pero que además eso requiere tiempo. No, y que hay procesos que claro, como quiera tiene que hacerlo el humano. Claro, claro. Porque el gobierno habla de mecanizar claro. la mano de obra. Entonces, ¿qué ocurre? Que uno dice, bueno, pero el dominicano puede hacer eso. Está bien, supongamos que el dominicano, pero no lo va a hacer por el mismo precio. Ahí los salarios tenderán a incrementarse y los costos de las empresas también tenderán a incrementarse, y eso trae como consecuencia que los precios finales de muchos de esos productos que utilizan mano de obra extranjera sencillamente se incrementen. Ese es el efecto que tiene en el corto plazo cualquier situación de restricción de mano de obra. Claro, también no podemos, en ese sentido, partiendo de ese argumento, tú tener una política de puertas abiertas, de una mano de obra que no esté regularizada, de una mano de obra que pueda entrar de forma ilegal. Yo creo que también esta situación le presenta a las autoridades dominicanas un mecanismo y una oportunidad para ordenar la frontera, ordenar todo el paso que se da en la frontera, para comenzar a regularizar muchos extranjeros que están en la República Dominicana, que están de manera ilegal. Todo eso hay que hacerlo, porque yo te voy a hacer una pregunta. Cuando un dominicano va a Estados Unidos o un extranjero va a Estados Unidos, bueno, al final le exigen un elemento de regularización. Y eso es así, porque es un mecanismo de ordenar, y eso pasa en todos los países. Pero evidentemente que la situación en el corto plazo, lo que se va a generar es sencillamente un incremento de muchos precios de actividades donde utilizan mucha mano de obra extranjera, tanto en el sector de la construcción como en el sector de la agricultura. Debido a esa importancia que tiene esa mano de obra, ¿usted cree, en su opinión, que por este impacto tan importante, tendría el presidente que recoger esa frase de a la mano de obra extranjera le tienen los días contados en República Dominicana? Bueno, yo creo que en ese sentido es como el presidente de la República lanzó esa información,
y es como quien dice, bueno, nosotros tenemos una determinación y parece que es una decisión ya tomada por el señor presidente de la República en el sentido de que se asumirán las consecuencias en el corto plazo. Es así. ¿Y el gobierno tiene para responder ante esa? Bueno, eso implica más subsidio. Por eso le digo. Eso implica mayores precios en muchos productos, en muchos bienes y servicios, y entonces eso en un contexto político electoral, si no hay una respuesta que el gobierno, sencillamente, yo lo que creo que el gobierno, en el caso de los subsidios, la respuesta es disminuir la inversión pública, disminuir una parte del gasto público. Que entonces es contradictorio a lo que se está prometiendo a las acciones para mejorar la calidad de vida. Claro, entonces todo eso trae como consecuencia que muchas de las obras que aparentemente están puedan avanzar este año o puedan concluir este año, entonces no van a concluir. Se posponen esas obras. Son de los costos que hay. Nada es gratis en la economía. Nada es gratis. Cualquier elemento que ocurra tiene un impacto. Gracias por estar con nosotros. No, yo siempre estoy dispuesto, y más en este programa, en Foro Semanal. Como siempre, sus conversaciones son muy atinadas y muy interesantes. Gracias. Pero tenemos que ponerle un puntito y la próxima semana, por supuesto, estaremos aquí con ustedes de nuevo. Ustedes saben que tienen que ir a mi canal de YouTube, Mari Carmen Rojas TV, suscribirse, compartir todo el material que les subimos ahí y también pues regar la voz para que más seguidores pues vengan a mi canal y estén informados de lo que hablamos aquí con el profesor y con todo lo que traemos aquí en Foro Semanal. Así es que gracias y bye bye.